Con respecto al segundo eje, segundo parcial, nosotros arrancamos a principios del siglo XX y terminamos con la caída del peronismo, ¿no? Es el segundo de los ejes. Por un lado, vamos a analizar lo que pasa en general. Acuérdense que nosotros tenemos la etapa de los gobiernos radicales, que arrancan en 1916 y culminan en 1930 con el golpe a Irigoyen. En ese periodo hay algunos cambios importantes, otros que no se pueden sostener por la complejidad de que esta élite que había perdido las elecciones frente a la Unión Cívica Radical seguía ejerciendo poder en todo el territorio. Entonces los radicales, Irigoyen más que nada, que tenía un proyecto un tanto más nacionalista, no puede, digamos, no está libre como para poder aplicar todas sus intenciones, pero por otro lado, bueno, hay cierta apertura, ciertas transformaciones, ciertos intentos de transformación que no llegan a poder concretarse. La UCR, ¿no es cierto?, tiene, digamos, tiene como aspectos positivos escuchar por primera vez en la historia, digamos, de la Argentina, podríamos pensar, a los sectores obreros, ¿sí? O sea, les da a algunos sectores, no a todos, les da un poco de lugar, pero digamos, por otro lado tiene dos hechos que van a enturbiar un poco la situación, que son la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica, ¿sí? Que son dos procesos donde hay una gran represión por parte del Estado de los sectores populares que ocurren durante el gobierno radical. Si bien no es una, digamos, decisión directa de los gobiernos radicales ordenar estas represiones, también la poca acción o el poco límite que le ponen en el caso de la Patagonia Rebelde al ejército argentino, en el caso de la Semana Trágica a la policía y a la parapolicía que actuó en esos procesos, muestra, digamos, de alguna forma, por un lado la debilidad, digamos, de los gobiernos radicales que habían llegado a la presidencia pero no tenían mayoría ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en diputados, con los cuales se les complicaba mucho avanzar en los sentidos que tenía pensado. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, poder pensar esa cuestión, ¿no? Que no es tan sencillo para los gobiernos radicales gobernar, pero a la vez, ante estos hechos, es como que tampoco lo denuncian, tampoco, digamos, los enfrentan. Así que bueno, esta ambigüedad, como todos los procesos que analizamos, que tienen sus luces y sus sombras. En la parte económica perdura el modelo agroexportador, aunque intenta, de alguna manera, torcer el rumbo que lleva la economía, por ejemplo, pensando en la ley de nacionalización del petróleo, que es la que intenta poner Irigoyen al fin de su mandato y es la que de alguna manera le cuesta el golpe de Estado, ¿no? Porque los sectores tradicionales, esta élite que estaba aliado a los intereses de afuera, es como que, bueno, ante las medidas de corte más nacionalista, dicen, bueno, hasta acá llegó, y dan el primer golpe de Estado del siglo XX contra un gobierno elegido democráticamente. Bueno, y después viene la famosa década infame, que es entre 1930 y 1943, donde esta élite vuelve a poder de una forma bastante salvaje, ¿no? En el sentido de que se llama infame porque fue una década, fue más de una década en la cual la corrupción fue impresionante, la alianza con los sectores de afuera fueron tremendas también, que se manifiesta en el pacto Roca-Runciman, y esto de, digamos, esta alianza con los intereses ingleses y norteamericanos que empiezan a penetrar nuestro territorio es muy, muy alevosa de alguna manera, y también el grado de corrupción de los grupos gobernantes que vuelven a perpetuarse en el poder mediante el fraude y además, roban según sus intereses de una forma muy alevosa, ¿no? Muy manifiesta. Con el asesinato, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un senador que denunció
la corrupción lo que era el Ministerio de Hacienda, que sería como el Ministerio de Economía, y empresas inglesas en nuestro territorio, ¿no? Y que lo terminan matando a su compañero en medio del Congreso, en medio del Senado. Va un matón y le dispara. Así que bueno, a ese nivel, por eso se dice la década infame, ¿no? A esta década infame le va a dar un golpe de Estado el GO, donde iba a empezar a aparecer la figura de Perón. Pero vamos a detenernos en lo primero. En el campo educativo, que es el que más nos interesa, en cuanto a las cosas que les pedimos hasta la llegada del peronismo, que más o menos sepan, son las que obviamente vimos en clases, que tienen que ver con la reforma universitaria. De la reforma universitaria tenemos que saber que es un proceso que acontece en Córdoba. A la universidad solo accedían los grupos, digamos, las personas más ricas, o sea, no porque estuviera vedado, no es porque estuviese prohibido, sí porque, digamos, en los hechos había aranceles, había un montón de limitantes que hacían que los sectores populares les fuera imposible pensar en un estudio universitario. Y por otro lado, además de esta, digamos, de esta limitante, bueno, la mayoría de la gente habíamos hablado que la Argentina tenía una profunda desigualdad, ¿sí? Una marcadísima desigualdad, y que esta desigualdad hacía que muchos jóvenes no pudieran ni terminar la primaria ni ir a la secundaria porque debían salir tempranamente al mundo del trabajo. Así que bueno, hay un detalle que no hablamos, que es que en 1930, pero no es un detalle menor, en 1930, a nivel contexto general, se da una crisis económica a nivel mundial, que es la crisis del 30, y esa crisis genera cambios en la matriz económica de Argentina. ¿Por qué? Porque las materias primas bajan su valor internacional. Eso hace que, digamos, esta élite, el grupo que estaba gobernando, viera que no era tan rentable el campo y comenzara de una forma espontánea a crear algunas industrias. ¿Por qué? Porque no les era tanto negocio vender materia prima al exterior porque la pagaban mucho menos, y la Argentina no tenía dólares como para importar algunos bienes industriales necesarios como ropa, algunas maquinarias, maquinarias no muebles, algunos pequeños electrodomésticos que ya empezaban a usarse en las familias de nuestro país. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen pequeñas industrias, ¿sí?, en las zonas urbanas, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del interior empieza a migrar mucha gente, hay migraciones internas, esto es clave, ¿no? El tema de las migraciones internas que se dan dentro de la década de 1930, empiezan a llegar personas desde el interior a radicarse en las ciudades. ¿Por qué? Porque en el interior, al haber menos explotación agrícola, hay menos trabajo, y ante la desesperación y la falta de oportunidades empiezan a migrar a las ciudades. Las ciudades empiezan a recibir toda esta población de piel más marrón, que se empieza a establecer en lugares más precarizados, porque cuando llegan no es que tienen trabajo y no es que las pequeñas industrias que se estaban creando, podían absorber toda esta mano de obra. Entonces, estos grupos, ¿sí? Lo que hacen es que empiezan a establecerse en las primeras villas miserias, ¿no? En asentamientos precarios que se terminan convirtiendo en asentamientos permanentes ante la imposibilidad de progreso, de crecimiento. Entonces hay toda una nueva migración, pero migración interna. Este proceso, que se llama industrialización por sustitución de exportaciones, es un proceso espontáneo. ¿Por qué es espontáneo? No es planificado por el Estado, no es que el Estado dice nos vamos a industrializar, sino que es una respuesta que encuentra el empresariado argentino ante la falta de rentabilidad del campo. O sea, como el campo
deja de ser rentable, entonces, pues, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, pongamos una pequeña fábrica para hacer heladeras, pongamos una fábrica para hacer radios, pongamos una fábrica de ropa, ¿no? Porque viendo que como no se pueden importar las cosas porque no había dólares, había un pequeño mercado que consumía esos bienes. Entonces, bueno, es muy importante eso, no es una industrialización planificada por el Estado, sino que es una industrialización espontánea producto del contexto internacional, ¿sí? Y esta otra cuestión que también es muy importante, esta migración que se da más que nada hacia la década de 1930, no al principio, sino 1930, casi 1940, durante todos esos años, van llegando gente del interior a Buenos Aires por la falta de oportunidades y esta población marrón que empieza a habitar espacios donde predominantemente hasta ese momento había gente más blanquita, ¿no? Empieza a cambiar la estructura, digamos, de las ciudades, ¿sí? Las ciudades rechazan a toda esta masa migratoria, es como que hay un montón de diarios de época que lo relatan con nombres profundamente despectivos, ¿no es cierto?, hacia toda esta gente, a esta población argentina, que bueno, que de vuelta esta cuestión de ver que lo propio es salvaje, ¿no es cierto? Con otro vocabulario, con otras palabras, no hablan de barbarie, pero bueno, hablan de esta cuestión digamos, de personas simiescas, ¿no es cierto? Como simios, digamos, estas ideas que siguen estando presentes hacia, bueno, los sectores más humildes de la sociedad. Y seguimos teniendo hasta la llegada del peronismo, hasta 1943, aunque, insisto, no es el peronismo, pero hasta 1943 que se produce un quiebre, seguimos teniendo una sociedad profundamente desigual, con pequeños sectores que se apropian de la renta que genera el país y una gran masa de trabajadores viviendo en condiciones de mucha explotación, de mucha pobreza, donde la educación, si bien obviamente establecía que tenía que ser obligatoria, no todo el mundo podía completar la escuela primaria y menos que menos pensar en una persona de 12, 13 años que fuese a la secundaria. Solo las clases medias, algunos profesionales, algunas familias lograban que sus hijos pudiesen seguir estudiando. Por eso cuando hablamos de la reforma universitaria democratizó las universidades en el sentido de que hasta ese momento eran estructuras muy rígidas, sobre todo en Córdoba, donde los cargos eran casi hereditarios, ¿no? En el sentido de que los terminaba de dar un padre y los pasaba a su hijo, no había participación del estudiantado en ninguna decisión que se tomara, había una impronta, por ejemplo en la Universidad de Córdoba, una impronta católica muy fuerte, y lo que hace es, a través de esta transformación, democratizar un poco la institución universitaria, permitiendo el gobierno tripartito, ¿no? O sea, ¿qué significa el gobierno tripartito? Que los estudiantes van a participar junto con los docentes y con el equipo directivo justamente de la dirección de las instituciones, los concursos, ¿no? Para los distintos cargos, o sea que no es que gane el que tiene más palanca dentro de la universidad, sino que gane el que tenga mayores antecedentes y demás. Y todos esos mecanismos logran democratizar, digamos, el funcionamiento interno de las universidades, aunque no logra ampliar el acceso. Siguen yendo la gente que puede pagarlo, ¿no? La gente que puede pagar los aranceles, algún estudiante, digamos, humilde, pero tiene que ser un estudiante que se destacara muchísimo de sus pares, ¿no? Es una especie de, digamos, que además, bueno, no sé, los docentes o distinta parte de la comunidad encontrara la forma de ayudarlo a poder ir a la universidad, ¿no? Pero eran los menos, eran casos muy excepcionales. Por lo general estaba poblada de clases altas y de clases media altas la universidad. Entonces hay una democratización en el funcionamiento, pero no una ampliación del acceso. Otra cosa que vimos es la famosa nueva escuela. La nueva escuela es una corriente pedagógica, como lo fue el normalismo, que justamente viene a contestar algunas cuestiones del normalismo. Sobre todo la cuestión magiocéntrica, es decir, que el docente es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces pone a los niños
como el centro, digamos, de la enseñanza, ¿no? Es lo que se llama el paidocentrismo, ¿sí? Entonces exploran otras formas de, digamos, de trabajar dentro de las instituciones, con salidas didácticas, con otras propuestas que hacen como más amplia, ¿no es cierto?, la participación de los niños, buscan que no haya tanta quietud, el movimiento, un montón de propuestas que llegan, ¿no es cierto?, desde afuera obviamente, pero lo clave de poder pensar esto es que no es que es algo que lo aplica todas las escuelas, no es una decisión que el Estado cambia, digamos, la corriente pedagógica que atraviesa las instituciones públicas, sino que son algunos docentes que, a los cuales les resuenan estas nuevas ideas y las aplican como casos aislados en sus aulas, ¿sí? Bueno, estos casos son bastante excepcionales, están en la clase, son experiencias aisladas, no son experiencias generalizadas. Algunos docentes hacen algunos cambios en sus prácticas, eso no está documentado, así que bueno, se sabe por referencia, pero bueno, no hay una documentación, pero no es algo masivo, sino que es algo excepcional, algo que deciden hacer algunos docentes como experiencias pilotos, ¿sí? En el resto de las escuelas sigue rigiendo, digamos, como corriente pedagógica el normalismo, ¿sí? Que venía, digamos, desde la época de la formación del sistema educativo y que va a perdurar durante mucho tiempo más, aunque podríamos pensar que en algunas formas sutiles todavía hay muchas escuelas que lo tienen presente. En sentido contrario a la nueva escuela, ¿no es cierto?, tenemos digamos, esta mirada que tiene la élite sobre los sectores humildes y sobre todo las infancias de los, digamos, pertenecientes a estos sectores. Como había esta profunda desigualdad social, ¿sí? Muchas infancias terminaban, algunas no tantas como el relato de época pretende hacernos creer, pero bueno, algunas infancias obviamente terminan en la delincuencia, pero no por una cuestión de maldad propia, sino empujadas por el contexto, ¿no? O sea, vivían en una situación de mucha pobreza, mucha precariedad, los padres trabajaban todo el día por salarios miserables que apenas les permitían comer, muchas veces los niños se criaban solitos, a veces un hermano mayor cuidaba a los más pequeños, no podían ir a la escuela no porque estuviera prohibido, sino porque la propia realidad le ponía un freno, porque bueno, si vos tenés que cocinar en tu casa, preparar la comida de tus hermanos, no sé, arreglártela, salir a vender un diario para tener unas monedas y que, digamos, y poder comer, obviamente todo eso, los contextos empujan, ¿no?, a estas prácticas delictivas. Entonces, ante esto, en lugar de poder pensar que la delincuencia era consecuencia de la extrema vulnerabilidad en la cual vivían estos sectores, es como que se invierte, ¿no?, la lógica. Se invierte la lógica y se las culpa, ¿no es cierto?, a las infancias y a las familias de transmitir valores que no son honrados, ¿no es cierto? Y entonces, como salida, se crea la ley Agote. La ley Agote, digamos, es la ley de patronato de la infancia, le dice ley Agote por el senador que la propuso, que lo que hace es, lo que nosotros analizamos también en Pedagogía de la Educación Inicial, de alguna forma criminalizar a las infancias. ¿Qué significa esto? Propone que estas infancias sean separadas de las familias, ¿sí? Que la patria potestad le sea quitada a las familias y pase el Estado, y el Estado los llevaría a estos espacios que no son cárceles, pero bueno, son institutos de menores en los cuales se les enseñarían, y esto va obvio entre comillas, buenas costumbres, tradiciones, digamos, valores morales altos. Eran pequeñas cárceles, ¿no?, donde se actuaba de una forma muy, muy
intensa sobre los cuerpos, sobre las conductas, sobre, digamos, el disciplinamiento de estos cuerpos, ¿no? En donde, bueno, se los tenía con el pelo cortito, se los hacía hacer tareas, se les enseñaba un oficio, que era un oficio obviamente que no les iba a permitir a veces, ¿no? No en todos los casos se les enseñaba algún oficio, pero eran formas de reproducir esta desigualdad, ¿no? O sea, no se pensaba en ello como personas que, por ejemplo, pudiesen ir a la universidad ni nada que se le parezca. Entonces, por eso hablamos de criminalización de la pobreza, porque esto hace que los hijos de las familias más humildes vayan por un circuito paralelo al circuito escolar, ¿no? Entonces nosotros teníamos el niño que va a la escuela, que es aquel que puede, digamos, de alguna manera sostener por el contexto familiar y demás, digamos, puede sostener ¿cómo se llama? Su escolarización, porque bueno, para ir a la escuela hay que tener una familia que respalde, tengo que tener tiempo, tengo que tener alguien que cuando llegue me cocine mínimamente, o alguien que haya comprado las cosas, bueno. Entonces, las familias de clases medias y altas, obviamente son niños y van a la escuela, y el menor, ¿no es cierto?, está como construido, digamos, está construido en torno a la idea del menor, una idea de responsabilidad de la familia, inclusive del niño que elige ir por ese camino de la delincuencia, al que se lo lleva, digamos, a estos institutos de menores, que son casi cárceles, sí, pero bueno, con un poco más de humanidad, pero donde, digamos, lo que acontece en la práctica es que se los separa de sus entornos familiares y en lugar de resolver las causas que han provocado que a lo mejor estos niños no puedan ir a la escuela, nada, se los responsabiliza y se los excluye, ¿no? Se los manda por circuitos totalmente diferenciados. Bueno. De esto hablamos. Después, a partir de la década del 30, lo último que vamos a hablar de este periodo antes de la llegada del peronismo es lo que habíamos hablado de que empieza a darse un proceso de militarización de la educación. Esto no es un proceso que acontece solo en Argentina, sino que si nosotros lo pensamos a nivel mundial, nosotros tenemos que en Europa empiezan a surgir los fascismos, ¿sí? Los movimientos fascistas, los fascismos que son todos los, digamos, en Italia tenemos a Mussolini, en Alemania tenemos a Hitler, en España Franco, también en Portugal. Muchos países empiezan a ascender estos movimientos de corte muy autoritario y muy militarizar y muy nacionalista, ¿sí? O sea, es como que tienen esos fascismos, luces y sombras como todos, ¿no es cierto? Son movimientos de rasgos muy autoritarios, son movimientos muy militarizados, ¿sí? Pero también son movimientos nacionalistas en Europa. ¿Qué significa? En Europa realmente son movimientos que surgen defendiendo lo nacional por sobre la injerencia de lo extranjero. En Argentina se da una versión trucha de ese nacionalismo porque por un lado vendemos el país, por esto que habíamos hablado del pacto Roca-Runciman, por estos negociados entre los frigoríficos ingleses y y las clases políticas de Argentina, que donde evadían impuestos a cambio de una coima. Bueno, todos estos procesos que se están dando y, o sea, no somos tan nacionalistas, pero cuidado con hablar mal de San Martín, o cuidado con manchar la bandera, o cuidado con no cantar el himno con fuerza, ¿no? O sea, digamos, en Europa es un nacionalismo que realmente se opone a los intereses de, por ejemplo, en Alemania y en Italia, se opone a los intereses de otros países sobre los territorios alemanes o italianos. Mientras que en Argentina nos disfrazamos con la bandera y todo lo demás, pero por otro lado vendemos el país. Entonces, bueno, no es lo mismo el nacionalismo, cómo se manifiesta en Europa, que cómo se manifiesta en Argentina. Pero esta cuestión del autoritarismo, de la militarización, es como que llega, penetra, ¿no es cierto?, nuestras sociedades, más que nada esto del autoritarismo y la militarización. Y también, obviamente, como la escuela es una caja de resonancias, también
ingresa a la escuela, ¿sí? De una manera, ingresa a las escuelas, ¿sí? Comienza lo que habíamos hablado de la militarización de la educación. Bueno, las escuelas de educación física empiezan a tener un rol muy importante porque, hay una mirada, y esta palabra también la habíamos hablado, que es una mirada eugenésica, ¿sí? ¿Qué significa? La eugenesia. La eugenesia es esta tendencia a pensar que a través de la actividad física y distintas cosas podemos mejorar la raza, ¿sí? Se busca que las mujeres puedan parir varones sanos, ser buenas esposas, los varones que tengan fuerza para defender al país, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas sobre un higienismo exacerbado, ¿no? Esta idea de el cuerpo, ¿no es cierto?, cuidado, la educación física, empiezan a ingresar en las escuelas. Y también se manifiesta mucho en algunas cuestiones como la militarización de la vida escolar y de los actos escolares. ¿Qué significa? Que se cambian digamos, en los actos, hay desfiles, ¿se acuerdan que habíamos visto fotos, imágenes donde se mostraba a la gente marchando, a los niños marchando, ¿no es cierto?, bien ordenaditos, como si fueran justamente militares. Y nada, y esto también se manifiesta en la vida escolar cotidiana, ¿sí? Donde se forma, se hacen filas, se toma distancia, donde toda esa rigidez que ya venía, digamos, como parte, del paquete escolar, es como que se hace más intensa, ¿no es cierto? Se pone como más heavy. Bueno, y otra cuestión que pasa es que en la reforma Fresco-Noble lo que se hace es volver a incorporar la educación, bueno, había estado antes de que se formara el sistema educativo formal argentino, había estado en la época de la colonia, desde la ley 1420 ya la educación religiosa había estado fuera de la enseñanza dentro de las escuelas públicas, pero bueno, con la reforma Fresco-Noble introducen la educación religiosa, primero en la provincia de Buenos Aires y luego se extiende a todo el país. La Iglesia Católica, aliada de estas posturas fascistas, porque bueno, la Iglesia Católica, por lo menos los sectores más fuertes dentro de, porque bueno, no todos los sacerdotes adherían, pero los sectores más poderosos de la Iglesia Católica se alían, ¿no?, con las fuerzas fascistas, tanto en Europa como en Argentina, y entonces, bueno, nada, de esta manera, de esta manera es como que los grupos que manejan el país tienen una alianza muy marcada con el catolicismo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, estas son las 4 cosas que vimos antes de la llegada del peronismo. Bueno, llega el peronismo, que sería la última parte de esta clase, y bueno, como habíamos hablado, primero en el 43 hay un golpe de Estado que es el primer golpe de Estado de corte nacionalista. ¿Qué significa? Si nosotros pensamos en 1930, el golpe de Estado que se da es un golpe al revés, antinacionalista, ¿sí? De alguna manera. ¿Por qué es antinacionalista? Se lo dan a Irigoyen, entre otros motivos, porque se le había ocurrido decir, que el petróleo de los argentinos quede para los argentinos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo algo Argentina va a quedar para los argentinos? ¿No? Entonces, acuérdense que es como antinacionalista, ¿sí? O sea, es como que defiende principalmente los intereses extranjeros en nuestro territorio. Pero en 1943, el golpe de Estado que lo da el GO, ¿sí?, es un golpe nacionalista ante la barbaridad que estaban haciendo esta elite que se había aliado vergonzosamente con los intereses de afuera. Nada, es como que dicen, bueno, hay que cortar esto. Y dentro de estos grupos de oficiales está Perón. Bueno, como habíamos dicho, dentro del GO estaba Perón, ¿no es cierto? Perón, si bien era un oficial con bastante importancia, no pide un lugar demasiado notorio, podría haber hasta pedido la presidencia, pero elige la Secretaría de Trabajo.
porque él tenía un proyecto político propio, ¿no es cierto? Si bien en muchas cosas coincidía con el resto de sus compañeros del GO, en otras cuestiones tenía como un proyecto político personal, ¿sí? En el cual él consideraba que los sectores populares tenían que ser atendidas sus demandas, ya que ante una sobreexplotación corrían el riesgo de hacerse comunistas, ¿no? Él había venido de Europa, donde había conocido las ideas del fascismo, sobre todo las de Mussolini, y él era, de alguna manera, tenía un proyecto profundamente nacionalista. Él quería de alguna manera borrar los intereses de los sectores extranjeros en nuestros territorios, sobre todo, bueno, los ingleses, los norteamericanos, y por otro lado, además de ser nacionalista, era un proyecto profundamente anticomunista. O sea, no quería que las clases obreras, empujadas por la sobreexplotación, migraran hacia hacia las propuestas del socialismo. Digamos, si bien no nos vamos a detener demasiado en esto, acuérdense que habíamos hablado de la diferencia entre el peronismo y el socialismo. Es una barbaridad decir que el peronismo es socialista, es como el helado caliente, no existe, ¿no? Entonces, bueno, él tenía esta idea, decía que proponía, digamos, una vía diferente. Él proponía que el capitalismo liberal, o el capitalismo totalmente liberal, implicaba la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque en el capitalismo liberal, cuando las empresas no tienen límites, cuando la burguesía, cuando las clases, digamos, que tienen los medios de producción, no tienen límites a sus intereses, se produce la explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? En el socialismo, el comunismo, que si bien son distintos, los vamos a usar en este caso, en este momento como casi sinónimos, era la explotación del Estado, digamos, explotaba al hombre, ¿no es cierto? Entonces, él proponía la tercera vía. Él lo que proponía era un capitalismo, pero con un Estado, digamos, que mediara entre la relación entre la burguesía y los trabajadores, ¿sí? Entre la burguesía y el proletariado. ¿Qué significa? Que la iniciativa de inversión fuera capitalista, ¿no? O sea, que las empresas privadas fueran las que ponían las empresas, las que ponían el capital, las que generaban ganancias, ¿no es cierto? No estaba en contra de que las empresas generen ganancias, pero, digamos, sin que esto implique una sobreexplotación de los sectores populares, ¿no? De trabajadores. Entonces, en ese equilibrio, el Estado tenía que tener un rol clave, que era un Estado que regulara esta relación, que mediara entre los intereses de ambos, ¿no? Entonces, un capitalismo, digamos, con una muy fuerte presencia estatal, ¿sí? Y él consideraba que estas clases que habían sido excluidas permanentemente del escenario político de nuestro país tenían que ser convocadas a la vida política, ¿sí? O sea, siempre tuteladas por el Estado, o sea, no esta cuestión, él, lo que él había visto en Europa, o lo que había también pasado en Europa, era era una persona que conocía mucho sobre geopolítica, sobre historia, es que sí, en un momento tanto Alemania como Italia tuvieron movimientos digamos, socialistas muy fuertes. Acordémonos que en Rusia también había estallado una revolución socialista que había cambiado el capitalismo por el socialismo. Entonces, para no llegar a eso, él proponía que el Estado tenía que impedir una sobreexplotación. Si vos tenés a un obrero que trabaja 14 horas para comer un mendrugo de pan, obviamente que ese trabajador va a ir hacia las ideas socialistas. Ahora, si vos tenés un obrero, ¿no es cierto?, un trabajador que con un trabajo digno puede vivir como corresponde, vivir con dignidad, con las necesidades básicas satisfechas, ese trabajador no va a ir hacia esas ideas socialistas, y él creía en este acuerdo, ¿no es cierto?, entre las clases sociales dentro del capitalismo, insisto, mediadas por un Estado con mucha presencia y mucha fuerza, ¿sí? Así que bueno, nada, desde ese lugar, desde este proyecto político, él pide la Secretaría de Trabajo, primero era Departamento de Trabajo, que luego pasa a ser Secretaría de Trabajo, y lo que empieza a hacer es
a legislar, ¿no es cierto? O por un lado hacer que ciertas leyes que existían en la Argentina, que nunca se habían aplicado, como la ley de 8 horas de trabajo, porque bueno, como nadie, como nadie, los dueños del Estado hasta ese momento eran los que tenían las propias empresas, ¿no? Porque acordémonos que hasta ese momento esta ley gobernaba. No se ocupaba de controlarse a sí misma, ¿no? O sea, es decir, si había una empresa que hacía trabajar más de 8 horas, como el que tenía que controlar que eso no pasara era un amigo del dueño de la empresa, obviamente no lo iba a controlar. Entonces empieza a primero exigir que la legislación vigente se cumpla, ¿no? Es decir, que si hay 8 de trabajo, si el tipo trabaja más horas, le tenés que pagar horas extras, ¿sí? Y la segunda cosa, empieza a crear nuevas legislaciones, como el Estatuto del Empleado Rural, y un montón de normas que empiezan a beneficiar profundamente a los trabajadores, que empiezan a encontrar en Perón a un interlocutor que por primera vez, ¿no es cierto?, los escucha y concretamente aplica, ¿no es cierto?, todas estas leyes, todos estos derechos. Bueno, ante este contexto, ¿sí? Ante esta situación, el peronismo, peronismo, todavía no existe el peronismo, Perón empieza a tener un profundo apoyo de los trabajadores. Lo que molesta a las clases medias y altas, obviamente, que lo empiezan a acusar de fascista, que lo empiezan algunos lo dicen de fascista, otros que es comunista, o sea, porque le daba derechos a los obreros. Bueno, la cuestión es que este proyecto les molesta a ellos porque, bueno, ellos acostumbrados a pagar salarios de hambre, les solían empezar a pagar un salario con un poquito más de dignidad y, por Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces se arma toda una movida y exigen, hay una marcha a la que hay, obviamente, clases medias y altas, para que lo saquen del poder. Digamos, lo sacan del poder, ¿sí? Lo sacan, lo ponen preso, pero los obreros, digamos, los trabajadores, se movilizan, ¿sí? Acompañados por el sindicalismo, se movilizan a Plaza de Mayo, en el famoso 17 de octubre de 1945. ¿Sí? El 17 de octubre, que es cuando, bueno, la noticia había pasado unos días antes, pero los trabajadores empiezan a recibir la noticia de que habían puesto preso a su general, el famoso 17 de octubre, empiezan a concurrir a la plaza desde los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Y por primera vez en la historia, la Plaza de Mayo, que siempre había sido espacio de las clases medias y altas, empieza a llenarse de obreros, ¿sí? Se da una manifestación sin precedentes. Los trabajadores llegan, insisto, de todo el conurbano. Los diarios de la época hablan de invasión zoológica, ¿no? Como que llegan animales de todos lados. Hay imágenes muy fuertes como en las fuentes, ¿no? Que eran todas imitaciones digamos, de las esculturas europeas. Estos negritos empiezan a lavarse las patas, ¿no? O sea, porque venían cansados, a veces caminando kilómetros desde las localidades periféricas a la capital federal, empiezan a exigir la liberación de Perón. Bueno, entonces no les queda otro, ¿sí? A Ramírez, que era el presidente en ese momento, Farrell fue el primer presidente, Ramírez el siguiente. Perdón, al revés, Ramírez el primero, Farrell el siguiente. Empiezan a, digamos, lo tienen que liberar, ¿sí? Entonces lo sacan, digamos, él estaba preso en el hospital militar, lo llevan a la Casa Rosada, sale, ¿no es cierto? Y lleva digamos, le pide calma a los trabajadores, y bueno, y entonces se convocan elecciones, le pide calma, calma esa movilización que nunca había pasado, así que bueno, nada, era toda una novedad y todo un peligro para las clases poderosas, y bueno, se llaman elecciones, un partido que es el Partido Laborista se presenta y gana con amplísima mayoría. Ahí podemos decir que empieza el peronismo propiamente dicho, ¿no es cierto? Porque Perón va a gobernar entre el 46 y el 55, ¿sí? Que le dan el golpe de Estado. Bueno, de este periodo hemos hablado un montonazo sobre, digamos, hay profundas transformaciones en toda la matriz económica, en toda la organización social de nuestro país, ¿no? En la parte, como habíamos dicho, un Estado fuerte que
media entre los intereses de la burguesía y el proletariado, pero se da por una profunda transformación del modelo económico. Perón sabe que nuestro principal problema son los intereses extranjeros en nuestros territorios. Él es profundamente nacionalista. Él tiene en claro, digamos, aunque todavía el término colonialidad no ha sido construido, él es uno de los principales referentes de esta idea, ¿no? O sea, él pretende, digamos, que la Argentina, que tiene una amplitud inmensa de recursos, sabe que se los están llevando, que ser el modelo agroexportador genera una profunda dependencia con el exterior, y entonces propone un proyecto de industrialización. Dice, sin autonomía económica, es decir, sin que nosotros produzcamos lo que nosotros necesitamos, siempre que nosotros tengamos que comprarle al exterior, digamos, ciertos bienes, no va a haber soberanía política, ¿sí? Sin una economía económica no hay soberanía política. Es decir, que si yo económicamente dependo que compre mis materias primas y necesito comprar los bienes industriales de otro país, no voy a poder tener la posibilidad o el poder para tomar mis propias decisiones. Por lo tanto, el único camino hacia este proyecto país es la industrialización, ¿sí? Por eso él lo que va a hacer, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que, qué hace? Le quita los recursos al agro, lo no es que le quita. El agro, históricamente, como eran los que se dedicaban al agro en estas familias, que son esta élite que manejaba el país desde 1862, ¿qué hacía? Ella misma se cobraba los propios impuestos, ¿no? Ella misma determinaba qué impuestos tenían que pagar, porque bueno, el que controla el Estado toma las decisiones, digamos, perdón, esta propia élite es la que toma las decisiones sobre quién paga impuestos, cuántos impuestos pagas, de qué manera se pagan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Históricamente el agro había tenido una rentabilidad enorme y había dejado nada de impuestos en el territorio. Lo que hace Perón es crear el IAPI, ¿no es cierto? Crea el Instituto Argentino de la Promoción Industrial y obligaba a que esta élite, o sea, a todos los productores agropecuarios, tuvieran que venderle la producción al Estado. Y el Estado es el que se encargaba de exportar, ¿sí? Con lo cual le pagaba, digamos, obviamente le pagaba plata para que pudieran vivir todos estos grupos, pero se quedaba con gran parte de la renta, ¿no? Porque el que exportaba al exterior era el Estado como que compraba todas las cosechas y las exportaba. Ahora, ¿qué le pasó a toda esta élite terrateniente, los dueños históricos de la Argentina? Claro, durante décadas ellos habían tenido una renta, una ganancia impresionante, ¿sí? Porque ellos vendían directamente al exterior. Ahora el Estado les pagaba, pero les pagaba mucho menos, ¿sí? Es como decir, en lugar de 200 millones de dólares ganás, no sé, 100. Sí, obviamente que con 100 millones de dólares podés vivir, pero claro, ellos acostumbrados a cobrar 200, obviamente que van a odiar el peronismo. Esto explica por qué el agro odia históricamente desde su alma al peronismo, porque el peronismo, les hizo pagar parte de toda esta hiperganancia, pero pensemos que ellos tienen estas ganancias exorbitantes, que siempre fueron muy grandes, gracias a lo que son los bienes comunes, ¿no? O sea, la tierra, el clima, no es algo que le pertenece al que es dueño de la tierra, es un bien común de todos los argentinos. Entonces tiene sentido que si tienen una renta extraordinaria, paguen altos impuestos. Pero bueno, nada, obviamente a ellos no les gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos recursos que el peronismo se queda del agro, empieza a fomentar un montón de cosas, desde asistencia, digamos, para los sectores más populares, hasta obras públicas y hasta el fomento de la industrialización. Las industrias reciben créditos baratos, distintas formas de fomentar que se instalen industrias que antes eran impensables en nuestro territorio. Entonces, lo importante es que esta industria no iba a competir con la industria de Inglaterra para exportar. Era una industria que buscaba abastecer el mercado interno, es decir, que la gente, que lo que consumimos acá, lo produjésemos acá.
para generar, digamos, trabajo, ¿no es cierto? Porque, bueno, la industria genera mucho más trabajo que el agro, requiere más mano de obra. Entonces, para que esta ganancia, este trabajo que se genera para producir esos bienes industriales, no se lo quedaran las potencias de afuera, sino que se lo quedara el propio país, ¿sí? Así que bueno, y una marcadísima redistribución del ingreso, es decir, bueno, ahora, toda esta plata que tenía, que hasta ahora se le quedaban, no sé, 100.000 familias de la Argentina, pongámosle, si digamos, si lo ampliamos, esta renta que se queda en este grupo muy reducido de familias de la Argentina, tuvieran menos ganancia ellos un poquito y que todo esto se redistribuyera. Por un lado, digamos, pagándole mejores salarios a los trabajadores, la propia empresa. Pero por otro lado, también haciendo distintas acciones sociales, ¿no? O sea, construyendo escuelas, hospitales, clubes, bueno, mucha obra pública, ¿no es cierto? Se hicieron rutas, se hicieron caminos, se hicieron, ¿cómo se llama? Cloacas, o sea, un montón de cosas en todo el territorio como nunca antes jamás se había hecho en la Argentina, ¿sí? Y obra pública que beneficiase también a los sectores más humildes, ¿sí? La Fundación Eva Perón, también manejada por Eva, la esposa de Perón, va a hacer mucha acción social, ¿sí? Desde regalar juguetes a niños que nunca habían tenido juguetes, hasta, ¿cómo se llama? Hasta, nada, darle casa a familias que no tenían, que no la tenían, o sea, un montón de cuestiones. Se hace muchísima política de vivienda, ¿sí? Se hacen casas lindas para los sectores obreros. Así que bueno, y todo el crecimiento estaba basado en el incremento de la demanda del mercado interno, es decir, si la gente tenía mejores sueldos, iba a consumir más bienes, si consumía más bienes, las empresas iban a tener más trabajo, si tenían más trabajo, toda la economía iba a crecer, ¿sí? Así que bueno, entonces se formaba lo que se conoce como un círculo virtuoso, es decir, que mayor enriquecimiento de los sectores humildes trae mayor crecimiento porque trae mayor consumo, ¿sí? Como acabamos de explicar. Bueno, obviamente, ¿sí? Este proyecto iba en contra de los intereses creados a lo largo de toda nuestra historia hasta ese momento. Por un lado, los intereses extranjeros en nuestro territorio que decían, ¿cómo no me van a comprar más bienes industriales? ¿Cómo es posible eso? Van a tener sus propios bienes, ¿sí? Con lo cual no van a necesitar más de mis créditos o de mis cosas. Aparte, bueno, los precios de la materia prima también dijeron, bueno, los vendemos a un precio más alto, ¿no es cierto? O sea, que se ponderen más. Y por otro lado, los intereses de los sectores tradicionales que habían gobernado el país. Era muy fuerte, eran intereses que habían formado y que forman, ¿no es cierto?, nuestro país. O sea, así que bueno, para ellos, o sea, el peronismo tiene este otro lado, que es que cualquier oposición al régimen peronista era asociada con una oposición a la Argentina, ¿no? O sea, oponerse a este proyecto país era oponerse a la Argentina, con lo cual hay mucho autoritarismo, se censuran a quienes son críticos de este proyecto de país, hay personas que son encerradas en la cárcel, artistas prohibidos, obras prohibidas, con lo cual vemos que como todo movimiento y como todo periodo de nuestra historia, nada es perfecto, todo tiene sus luces, sus sombras. Este modelo exigía una adherencia muy grande, ¿no es cierto? Así que bueno, y la clave es que los sectores antes olvidados de todo este proyecto, digamos, de todo este país, los sectores excluidos, adquieren un nuevo protagonismo, pero bajo la tutela del Estado. Es decir, los obreros tienen un montón de poder, pero están subordinados a la dirección digamos, de Perón y de Eva. O sea que no tienen mucha autonomía. Con lo cual, de vuelta, tenemos estas luces y sombras, ¿no? Bueno, la cuestión es que los intereses, la Iglesia en un primer momento es aliada del peronismo, pero luego por esta cuestión de que se vuelve un poco autoritario y que el peronismo pasa a ser como la nueva religión de la Argentina, se separa y bueno, nada, se crea digamos, nada, se crea como esto, ¿sí?